pero en ambos casos... Bueno, pues estamos en disposición para comenzar otra sección con ganas de trabajar. Hoy ya les digo, yo creo que de gran utilidad, diría muy necesaria. Alberto Carcedo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alexia. Y José Miguel Sánchez, coach, además de escritor, buenas tardes. Hola, Alexia, buenas tardes. ¿Cómo va poderoso como un niño, triunfando? Pues va muy bien, además estamos dando conferencias ahora sobre resetearse, que es el tema principal del libro, y la verdad es que, bueno, pues estás teniendo acogida esta faceta nueva, que es la de las conferencias, con lo cual muy contento. Bueno, enhorabuena. Pero eso le pasa a Alexia, perdona, porque es muy bueno. Hombre, claro. Si no fuera tan bueno no le llamarían para dar conferencias. Está claro. A ver, que te escuchamos mal, Alberto. Ahora, bueno, vamos a hablar, les voy a soltar un palabrejo que de momento dirán, bueno, ¿y esto qué es? Pues verán qué arma de utilidad tan maravillosa es la que nos ofrece hoy José Miguel Sánchez. La resiliencia. ¿Qué es esto, José Miguel? Pues mira, la resiliencia es un término que las personas que ya empiezan a escuchar hablar de ello, es un término que viene de la física, que se daba en materiales que por más fuerza que tú hicieras sobre ellos, cuando quitabas esa fuerza que ejercías, volvían a su punto de partida. Esto, bueno, se ha pasado a los seres humanos, y en cierto modo es que por mucha adversidad a la que tú estés sometido, eres capaz de soportarla, y lo mejor de todo es que sales reforzado de esa situación de adversidad. Por tanto, la resiliencia no es solo que has sido sometido a una situación dura, sino que sales como mejor ser humano, más preparado, mejor persona de esa situación. Es como se ha llevado ahora ya estudiar. En tu primera exposición a mí ha habido una afirmación que me ha llamado mucho la atención. Todos somos capaces de soportar cualquier grado de adversidad. Desde mi punto de vista, todos tenemos la potencialidad para hacerlo. En lo que trabajamos habitualmente, y nosotros estamos trabajando con los profesionales, en crearles un perfil resiliente. Es decir, todo eso que tenemos dentro de nuestros patrones de conducta, que seamos capaces de sacarlo para crear ese perfil resiliente. Todos tenemos la posibilidad, la respuesta sería afirmativa, sería sí. Todos la sacamos, los hechos y lo que vemos alrededor nuestro nos dice que no siempre. Pero sobre todo, José Miguel, a mí lo que me gustaría resaltar son las habilidades, las características de las personas que tienen esta resiliencia bien desarrollada, ¿no? Fíjate, las habilidades, cuando yo las cuente, no os van a sorprender. No os van a sorprender, porque son habilidades muy de sentido común. Y antes de deciroslo... Pero poco desarrolladas a veces. O poco aplicadas. Yo creo que las tenemos, pero efectivamente luego no las aplicamos, ¿no? Alexia, y es el objetivo al que hay que llegar, ¿no? Va por ahí lo que dice Alexia. Ni las aplicamos ni las acabamos desarrollando. Permitidme rápidamente que os cuente la historia de cómo la resiliencia empieza a trabajarse en seres humanos muy rápidamente. Empieza a trabajarse en niños en Estados Unidos que han sido maltratados, que han pasado por abusos, etcétera, etcétera. De repente, los psicólogos y los psiquiatras que están trabajando con ellos se dan cuenta que hay un grupo de niños que, a pesar de esta situación tan adversa, tienen esperanza, tienen ganas de vivir, tienen proyectos de futuro, etcétera, etcétera. Y empiezan a estudiarlos y a ver qué tienen estos niños, a diferencia de la mayoría de los niños que han pasado por esta situación y que están, pues imaginaos, en un rincón, con traumas, no queriendo relacionarse, con muchos miedos, etcétera, etcétera. Y empiezan a ver una serie de habilidades. Bueno, una serie de habilidades que están descritas por la APA, por la Asociación de Psicólogos Americanos, y que ahora os voy a contar. Y el tema es que de este estudio, en una situación tan adversa, la resiliencia, y aquí es lo que a mí me entristece, ha empezado a estudiarse en el mundo organizacional, en el mundo de la empresa. ¿Qué estamos haciendo mal en el mundo de la empresa para que necesitemos tener una personalidad resiliente? Es decir, ¿a qué situaciones nos estamos sometiendo como profesionales para que necesitemos...? Pero es una realidad, es una realidad contrastada. Absolutamente, y nosotros, por ejemplo, desde Talent Profil nos dedicamos a formar a profesionales en crear ese perfil resiliente del que estábamos hablando. Si queréis, las habilidades que descubrieron en estos niños y que se están pasando al mundo de los profesionales. La primera es que eran niños que querían crear relaciones. Es decir, lo primero que pasa ante esta situación es que los niños, por miedos, etcétera, no se relacionan con otros. Pues estos niños querían crear relaciones. Cuidaban de sí mismos, es decir,
se mantenían bien, hacían esas cosas que les gustaban, hacían incluso deporte. Es decir, cuando estás pasando una situación así, lo que menos te apetece es jugar, es divertirte, es hacer deporte. Hacían deporte. Eran niños con una visión positiva de sí mismos. Eran niños que veían el futuro como una posibilidad, es decir, lo que decía antes, tenían esperanza. Eran niños que, independientemente de lo que les había pasado, sabían que el futuro tenía que ser diferente. Era como, yo ya he pasado algo muy malo, el futuro no va a ser igual, el futuro va a ser algo diferente. Y otra de las características importantes es que entendían el cambio como una posibilidad, y está relacionado con lo que acabo de decir. Si yo ya he pasado por algo negativo, esto es cambio, esto ocurrirá de otra manera en el futuro. Por tanto, tenían una visión de lo que me pasará en el resto de mi vida ha de ser mejor que lo anterior. Todo eso creaba en ellos un perfil, una personalidad, si queréis, que les permitía afrontar esa situación tan adversa de una manera no solo buena, adecuada, sino que además mejorada, es decir, se convertían en mejores personas de lo que ya eran. Y eso es lo que se está trasladando al mundo de la empresa, cómo crear ese perfil resiliente. Fíjate un momento, Alexia, las personas más resilientes, yo tengo aquí anotado una serie de cosas. Te has salido chuleta, ¿no? Sí. Lo digo para que no se me olvide ninguna de estas, ¿no? Tienen una mejor autoimagen, eso es verdad, ¿no? Se critican menos a sí mismas. El diálogo interno negativo, que hemos hablado de él alguna vez aquí. Son más optimistas, que este es el objetivo de este programa, cambiar el negativismo por el optimismo. Bueno, el objetivo es ayudar a encontrar trabajo, pero para encontrar trabajo hay que partir de ese optimismo. Afrontan los retos, son más sanas físicamente, tienen más éxito en el trabajo o estudios, están más satisfechas con sus relaciones o están menos predispuestas a la depresión. Con lo cual no es ninguna tontería lo que traemos aquí esta tarde a hablar, ¿no? Pues claro, al nivel te voy a plantear yo la pregunta más compleja. Vamos a intentar convertir en resilientes a las personas que nos escuchan en los minutos que tenemos de programa. Algunas pautas. Pero para que busquen trabajo con éxito. Claro, esto es una herramienta. Bueno, pero efectivamente el objetivo es buscar trabajo, encontrarlo. Pero primero hay que acometer muchas transformaciones, lo que siempre hablamos. Exacto, Alexia. Y ahí estamos trabajando, en transformar personalidades. A veces uno puede decir, bueno, esto es un programa para buscar trabajo, ¿qué me estáis contando? De optimismo, de felicidad, de resiliencia, no sé qué. Pero es que todo esto es un estado previo a la hora de buscar trabajo. Esto es lo que tratamos de transmitir. Son premisas, lógicamente, para iniciar una búsqueda que sea de verdad fructífera. Mira, si me permitís, todos sabemos lo que va a ocurrir en unas horas, el acontecimiento del año. Bien. Pero que está muy definido, ¿eh? Pero imagínate, esas personas se van a enfrentar al partido del año y además se van a enfrentar a 60.000 personas. La preparación psicológica que tienen estos deportistas para enfrentarse a ese momento es clave. Cuando hablamos de un perfil resiliente, estamos hablando de esa preparación psicológica. Si hablamos de buscar empleo, igual que si hablamos de situaciones de estrés y situaciones de presión que viven las personas que están trabajando, lo que tú tienes que hacer es esa preparación psicológica que te permita crear el perfil resiliente. Y aquí tienes herramientas desde el hemisferio derecho como herramientas desde el hemisferio izquierdo. Una de las importantes, y tú lo has comentado, el diálogo interno negativo. Yo tengo que trabajar todo el rato en retar mi diálogo interno negativo. ¿Para qué? Para tener esa autoimagen de la que estabas comentando, esa autoimagen positiva de la que estabas comentando y esa visión positiva de mí mismo. Si por ejemplo nos vamos al hemisferio derecho, una de las cosas que yo tengo que hacer es cuidarme. Llevar una vida saludable. Y aquí metemos el deporte, aquí metemos la alimentación, metemos una serie de cosas que... Perdona que te corté. Pero sí me gustaría que dijeras aquí, porque además yo sé que tú eres una fan de todo esto. ¿Qué importancia tiene el hacer deporte a la hora de estar más activo, a la hora de buscar de buscar con más éxito el empleo? ¿Puedes referirte a eso un momento? Jo, mira, y me voy a meter en un plano si queréis más... Me vais a hundir hoy me hundís. Te he cortado en eso, pero creo que es muy importante. Tiene toda la razón. Me voy a meter en un plano si queréis más psicológico. Cuando yo hago deporte, estoy generando serotonina, que es la hormona de la tranquilidad, del bienestar. Estoy generando al final endorfinas. Habría que explicar a nuestros oyentes
¿Qué deporte haces? Bueno, yo... Cualquier deporte, No, cualquier deporte. No, pero es que es muy importante lo que él hace, ¿no? No, yo estoy hablando de cualquier deporte que sea aeróbico, es decir, en el que tu corazón empiece Hay actividad, claro. Exactamente, haya actividad y ¿Pero has empiece a corrido la latir maratón de fuerte. Nueva York? No, la de Chicago. ¿O la de Chicago? Llevo 8 maratones, sí. Bueno, ¿y cómo has quedado ya, por cierto, por curiosidad? Nada, en el maratón no quedas, con que lo acabes ya es suficiente. ¿Acabaste? Sí, he acabado 8. Chicago fue uno Pero de bueno, ellos. ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios, para la persona? que es lo importante. Los beneficios del deporte es que generamos más serotonina, que generamos más endorfinas, que son las hormonas que nos dan felicidad, que reducimos la generación de la hormona del cortisol, que es la hormona asociada al estrés, que lo que hacemos es que nuestro corazón late de una manera más eficiente, es decir, con menos latidos consigue lo mismo que en otras personas que no hacen deporte, es decir, regar todo el cuerpo humano con menos latidos. Conseguimos que entre más aire en nuestro pulmón, es decir, mayor capacidad pulmonar. E incluso se está hablando ya que hay una regeneración en los huesos, etcétera, etcétera, cuando haces deporte aeróbico donde hay actividad. Es decir, al final, yo lo que siempre digo es, venimos, si me permitís el paralelismo, venimos con un chasis, solo uno. Si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a cuidar? Bueno, y vamos a retomar que nos vamos, que No, es un pero placer esto- hablar y al final nos vamos. Pero es verdad. Pero esto es resiliencia también. Efectivamente, pero bueno, vamos... Oye, no hay más resiliencia, perdón, no hay más resiliencia que... Yo he corrido maratones cuando era más jovencito y no hay más resiliencia que eso, el estar tú solo ante el reto de acabar una carrera. Y además un deporte que requiere no solamente la superación, sino la constancia, que eso es muy importante. Porque Son es 42 kilómetros corriendo, me imagino. el maratón de la vida, si es que al Sí, final es... Pero llega un momento en el que Bueno, estás... retomando el hilo, Sí, Alberto, Alexia. perdóname, retomando el hilo, más que nada porque Sí. sabemos que los tres estaríamos horas Sí. aquí hablando y ojalá pudiéramos hacerlo, Horas- lo haremos a lo mejor. Alexia, pero hoy un no, poquito porque más. tenemos que ir a ver el partido. Hoy horas no, ¿eh? Si lo raro es que esté aquí, Alberto, vamos a ¿cuánto? 3 horitas No, una- escasas. no sé, sí. 3 horitas. Bueno, retomemos, efectivamente, nuestra misión es buscar trabajo y para eso estamos intentando desarrollar aspectos de la personalidad, intentar paliar otros que no son tan fructíferos, en definitiva, dotar de armas a las personas que nos escuchan para que esa búsqueda sea eficaz y efectiva. Hoy hablamos de la resiliencia. Uno de los aspectos que nos decía José Miguel, bueno, pues es potenciar el autodiálogo positivo, combatir el negativo. Para eso, a su vez, hay otras armas como ese deporte, por ejemplo, pautas de vida, pero cosas muy concretas. Cosas José muy Miguel, porque me concretas. encanta la gente que nos escuche, que diga, bueno, yo me he sacado 2 o 3 Ideas. nociones hoy que voy a Fíjate, aplicar otra- y mañana me van a cambiar la vida. Otra de las cosas, Alexia, es reencuadrar las situaciones. Es decir, una situación es el cómo yo la veo, es lo que hace que esa situación cambie para unas personas y para otras. Yo tengo que ser capaz y habituarme a cambiar de observador, a reencuadrar una situación. Imagínate cualquier situación de adversidad. Bueno, vamos a irnos a una específica, perder un empleo. Hay personas que pierden un empleo y su fase de duelo dura más de 6 meses. Hay personas que pierden un empleo y a los 2 días están ya buscando, están ya investigando cómo pueden hacer para volver a conseguir el empleo que necesitan y que quieren volver a tener. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Lo estoy resumiendo muy rápidamente. Es cómo afrontas la situación, es cómo has reencuadrado una situación que es negativa y que es adversa para todo el mundo. Pero no solamente en esa situación, sino en toda tu vida. En toda tu vida. Si te pasara otra cosa negativa en toda tu vida, actuarías igual que si tuvieras Alberto, una- la resiliencia, aquí la estamos focalizando más en el entorno laboral, pero la resiliencia es una habilidad para la vida. Tener un perfil resiliente es que ante cualquier adversidad, todos en la vida vamos a sufrir adversidades. Lo que hay que hacer es reencuadrarlas, es anclar momentos positivos que me permitan superar los negativos. Que yo Es siempre digo, anclar- perdona José Miguel, que lo mejor de una persona hay que darlo cuando las cosas vienen mal dadas. Cuando vienen bien dadas, esto no es muy fácil. Yo lo que te Pero diría cuando vienen es... mal dadas es cuando más difícil es. Yo lo que te diría es, disfruta cuando te vienen bien dadas. Y cuando vienen mal dadas... Pero da lo mejor de ti. Utilizarás para Simplemente- superarte, ¿eh? No, simplemente... Míralas como ese simplemente- ánimo de su... Claro. Gestiónalas. Es una oportunidad además, ¿no? Gestionalas, Es una para oportunidad, superarse. es para un reto. aprender, para crecer. Pero vamos, yéndonos más a herramientas. Para mí el reencuadre es clave. Lo que es decir, yo he podido perder mi empleo, pero yo puedo anclar esos momentos en los que yo trabajando he tenido éxitos, esos momentos en los que yo trabajando he crecido como profesional. Bien, pues ahí hay una serie de habilidades que yo tengo y que yo me puedo traer a esta nueva situación, y es la situación de desempleo.
Temas mucho más sencillos, la respiración. La respiración abdominal es clave para crear un perfil resiliente. ¿Por qué? Porque si yo estoy respirando de una manera acelerada, es porque la situación la estoy viviendo como peligrosa o potencialmente peligrosa. Cuando yo consigo restaurar una respiración mucho más tranquila, mucho más calmada, lo que estoy mandando es un mensaje de no pasa nada, no hay peligro. Por tanto, a aprender a respirar abdominalmente para que tu diafragma se abra más y entre más aire es una de las claves. ¿Por qué? Porque el mensaje es no hay peligro. Temas como la meditación, fíjate, ya nos vamos a toda la filosofía budista, etcétera. Temas como la meditación, incluso temas que ya serían, bueno, pues para aprenderlos más allá. La meditación lo puedes aprender ahora mismo, hay montones de técnicas de meditación al alcance de cualquiera de nosotros. Pero temas como la autohipnosis, de alguna manera, esto ya es, aquí necesitas... esto ya para avanzados. Sí, aquí necesitas ayuda, pero quiero decir, hay un montón de recursos internos nuestros que son clave para generar este perfil resiliente. Si volvemos otra vez al hemisferio izquierdo, y lo hemos dicho alguna vez aquí, escribir los sentimientos, lo que me está haciendo sentir esa situación. Imagínate, acabo de perder mi empleo. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué tipo de pensamientos me vienen? Vale, y entonces a partir de ahí, ¿cómo puedo cambiar yo esos sentimientos, esas emociones que me está creando esta situación? Lo primero que voy a trabajar es en mi corporalidad. Si yo apunto cómo está siendo mi corporalidad cuando me estoy sintiendo de una manera negativa, yo voy a darme cuenta qué corporalidad es la que a mí no me beneficia. Por tanto, lo que voy a buscar es la corporalidad antagonista, es decir, la corporalidad que me va a crear otro tipo de emociones. Para ello me voy a ayudar también del cambio en los pensamientos. Al final, fíjate, estamos hablando de herramientas de hemisferio derecho y de herramientas de hemisferio izquierdo, pero de todas las herramientas que estamos hablando, Alexia y Alberto, todas las tenemos nosotros, están dentro de nosotros. Esto para mí es lo importante. Y más allá, a ver si esto nos suena a todos. En algún momento de nuestra vida, siendo niños, las aplicábamos, gran parte de ellas por lo menos. Cuando éramos niños éramos resilientes, no. Más que resilientes. Otra cosa a reaprender. Pero cuando éramos niños éramos más felices, ¿no? Si hemos tenido una vida normal, éramos más felices, pero los niños son capaces de ser felices hasta con vidas no normales. Eso es lo admirable, que ves niños en situaciones tremendas y son felices. Sobre todo porque utilizan mucho la imaginación. Mira, otra de las cosas, y justamente lo acabas de decir, el tomar distancia. Hay una palabra que para mí es mágica, relativizar. Y aquí hay una pregunta que nos deberíamos hacer siempre que nos encontremos ante una situación adversa. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Si a la respuesta de lo peor yo puedo gestionar eso, adelante, adelante. Hay que relativizar las situaciones. Nada es tan duro, tan complicado como a veces lo ponemos. Y aquí hemos hablado de los miedos y de las anticipaciones negativas. La mayor parte de nuestros miedos no acaban cumpliéndose. Y José Miguel, vivir el ahora. Bueno, vivir el ahora, José Miguel. El estar presente para mí es... Esto es algo que me gustaría que desde este programa lo pudiéramos poner como bandera. Vivir el ahora. Vivirlo y disfrutarlo, exacto, que es una palabra que no pensar ni en lo que pasó ayer ni en lo que va a pasar mañana. Mira, una frase muy bonita que nos gusta a nosotros: depresión, exceso de pasado; ansiedad, exceso de futuro; al final, felicidad, presente. Es que es así. Es así. Bueno, Alberto, por tu parte, si quieres concluir con algo, porque ponemos un punto seguido tan solo, que José Miguel volverá como siempre a darnos otra magistral clase, porque lo has logrado, ¿eh? Hacía tiempo que no venía, ¿no? Sí, ya le echábamos de menos. Sí, ¿no? Encantado de que vuelvas a aparecer por aquí, porque está con nuestros amigos, ¿no? de Radio Inter, así que nada, bueno, vamos con la publicidad, yo creo que Alex. Venga, pues José Miguel, muchas gracias. Gracias a vosotros, para mí es un placer estar con vosotros, ya lo sabéis. Hasta otra, muy prontito.